Y diréis, pues sí, efectivamente este tío está loco, o sea, ¿qué leches tiene que ver esto del sudoku con la otra cultura y con este encuentro de la Digna Rabia? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho, porque la hegemonía del sudoku como forma de pasatiempo, como forma de juego de entretenimiento, es en realidad la metáfora del proyecto cultural del neoliberalismo. Atribuirse las palabras, robarnos las historias, reservarse para él los cuentos y enredarnos en las cuentas. El neoliberalismo ha tratado en las últimas décadas de encerrarnos en una vida de cuentas cuyo elemento fundamental han sido el crédito y la deuda. Una deuda infinita que no es únicamente un dispositivo económico, sino sobre todo una técnica de control destinada a reducir la incertidumbre de los gobernantes ante los tiempos y los comportamientos de los gobernados. Enredándonos en esa cultura de deudas, atenazándonos con las permanentes cuentas, el neoliberalismo ha sido una máquina de guerra que ha transformado los derechos sociales en créditos a través de la financiarización de la vida entera. Eso es precisamente lo que hoy se les está derrumbando. Eso es lo que se les está cayendo a los poderosos. Y por eso, precisamente, la actual crisis es, en realidad, una crisis de gobierno que desborda lo meramente económico. Porque el dominio sudoku del mundo no funciona. Porque la cultura sudoku, la forma de vida sudoku, se derrumba. Porque el control sudoku, que ha pretendido acabar con el conflicto social, encerrando nuestros horizontes en las celdas del crédito y la deuda permanente, se ha encontrado con un número infinito que se ha salido de su cuadrado y le ha invalidado sus reglas del juego. Ese número es la digna rabia, la rebeldía cotidiana de los de abajo. Somos nosotros esa crisis de la que tanto hablo. El infinito de creatividad y de rebeldía que no solo no ha dejado de rebelarse, sino que además se ha aferrado a la palabra y ha escrito las historias de esa rebeldía. Y a mí me da que parte importante y fundamental de esa fuerza colectiva de narración paciente y persistente, a veces invisible, otras veces subterránea, esa fuerza que le ha hecho un agujero al neoliberalismo con sus prácticas y con sus palabras, una fuerza fundamental ha sido el zapatismo. Hace 15 años nos sacudieron a todos y a todas con su levantamiento, sacudieron la política, contaron otra historia y nos enseñaron el papel vital de las historias. Si os paráis a pensar, seguramente veréis que lo primero que os llamó la atención de ellos y de ellas es que vestían con cuentos la radicalidad de su resistencia y su determinación, que dejaban en fuera de juego el lenguaje tradicional de la política y apostaban a las narraciones para contarnos cómo era su lucha y cómo veían el mundo. Por eso nos enamoraron entonces y hoy no dejan de enamorarnos, porque las historias, cuando son buenas, no nos entran por el cerebro, sino que nos tocan la tripa y nos agitan el sistema nervioso, como el amor, igual que el amor mismo. Si ese tal Fukuyama decretó absurdamente el final de la historia hace años, los zapatistas y las zapatistas han ayudado de manera determinante a convertirlo en un mal chiste, declarando el carácter interminable y potente de las historias. Y fijaros que la propuesta de regeneración del capitalismo que hoy nos están poniendo sobre la mesa los de arriba y que hoy están haciendo en el arriba de la política con ese político nuevo que se llama Barack Hussein Obama, lo que en realidad está proponiendo es una perversión de esta capacidad narrativa de los de abajo y de sus movimientos. De nuevo, quitarnos las historias. Si os fijáis, veréis que gran parte de la campaña electoral de Obama ha consistido en una vampirización de los lenguajes, de los imaginarios y hasta de las formas de organización de los movimientos. Un nuevo paradigma de la política por arriba, con el que nos vamos a tener que enfrentar y que trata de arrebatarnos nuestras historias y las vuelve del revés, que es profundamente perverso. Pero en realidad, esta nueva política que nos venden los de arriba como lo último de lo último y lo más, en realidad no es tan nueva y tampoco tiene en Obama su fundador. En realidad nació con un mago, y hace ya unos cuantos años. Exactamente nació a la par que el neoliberalismo. Ese mago se llama David Copperfield. No sé si sabéis quién es David Copperfield. Todos y todos, más o menos, ¿no? Copperfield revolucionó la cultura de la magia. Fue el primer mago que combinó ilusiones espectaculares con narración.
Y ese es precisamente el ingrediente fundamental de la nueva política que nos viene por arriba en el nuevo tiempo que se abre. Ilusionismo más narración. Un proyecto imposible y que no puede funcionar. Un proyecto fallido. Porque fijaros que el último capítulo de la historia del mago David Copperfield se escribió en la ciudad de Las Vegas el pasado 17 de diciembre, cuando por primera vez en la historia del mago que había atravesado la muralla china o había hecho desaparecer la Estatua de la Libertad, un truco no le funcionó y uno de sus ayudantes estuvo a punto de morir delante del público. Porque no hay magia que salve al capitalismo con el propio capitalismo, porque las historias son nuestras, de los jodidos, y hoy más que nunca tenemos que dar vida a nuestra cultura, a esa otra cultura que en realidad es la cultura misma, reapropiándonos de las historias, de nuestra creatividad narrativa. La segunda historia que os voy a contar habla precisamente de eso, de cómo los de abajo nos reapropiamos de las historias y de la cultura. Si la anterior historia hablaba del juego, esta historia habla de la fiesta. Es una historia que nos lleva hasta Luanda, la capital de Angola, una ciudad formada en 90% por barrios muy pobres, muy golpeados por el neoliberalismo y por un pasado reciente de guerra. Unos barrios que se llaman muceques. En uno de esos muceques, hace poco tiempo, un grupo de jóvenes estaba viendo una película del actor Jean-Claude Van Damme, en la que el tipo, completamente borracho, se ponía a bailar de manera ridícula e hilarante. No sé si sabéis quién es Jean-Claude Van Damme, todo el mundo más o menos. Es decir, que yo no era ningún aficionado a las películas de Van Damme, pero que en algún viaje al territorio rebelde zapatista los compas me hicieron medio aficionado. Así que se lo tengo que agradecer. O no, no sé, nunca se sabe. El caso es que esos chicos de Luanda, de los barrios pobres de Luanda, muertos de risa viendo a ese pésimo actor haciendo fatal el borracho y bailando fatal, comenzaron a jugar con ese baile. Y a partir de ahí crearon un ritmo y una cadencia que hoy se conoce como kuduro. Kuduro, que es una abreviación en portugués, significa culo duro.